Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este domingo de Pentecostés, después de haber celebrado con toda la comunidad esta adoración al Santísimo, donde pues dejamos que el Espíritu Santo llegara a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que bastantes personas participaron de este evento. Padre Jorge, quiero felicitarlo a su merced y al Padre Luis por esta actividad del Espíritu Santo, de la novena del Espíritu Santo, que debía ser una de las novenas más importantes, hacerla uno, incluso es más, la única oficial de la Iglesia. Incluso más que la de Navidad. Sí, porque la Navidad es de Colombia nada más. ¿Sí sabía usted? Sí, señor. La del Espíritu Santo es oficial para todo el mundo. Era la que debíamos de hacer, pero es la que menos hacemos, dijo el Padre Jorge, como siempre. Sí. Al Espíritu Santo, que es el obrador de todo, el que lleva la fuerza, la energía, lo tenemos como olvidadito, no le estamos dando el poder que Él se merece. Padre Jorge, buenos días, bienvenido a Caminos de Fe. Gracias. Lo mismo, bienvenidos acá a la casa del Señor. Lo veo hoy elegante. Ahora sí hacemos juego. Sí, no hay que dejarse echar tierra. Padre Jorge, hoy celebramos Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué significa Pente? Pente, 50. Y Costés, pues es como la sacudida, algo así, como el movimiento. El movimiento que se realiza en cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. Que se realizó inicialmente con los apóstoles. Y obró esa maravilla de sacarlos corriendo donde estaban encerrados a predicar. Los apóstoles fueron difíciles para el Señor. Él se va para el cielo, pues el símbolo de subir, ¿no? Y ellos se quedan allá mirando para arriba y aparecen dos jóvenes vestidos de blanco y ustedes quedan mirando para arriba, vayan a predicar. y con eso y todavía no se van a predicar. Bueno, se fueron a orar. Sí, ahora no, pero es que imagínese, Padre, después de haber visto que su compañero de lucha, quien los guiaba, murió de esa forma, pues dentro de nuestra forma humana, sí, pues claro, a cualquiera nos da miedo. Sí, eso es verdad. Entonces, pues, imagínese, ya se fue el que nos defiende y ahora qué. Pues sí, nos dejó su palabra, sus enseñanzas, pero ellos no habían abierto su corazón para eso. O sea, no lo habían guardado, o sea, no entendieron dentro de su pequeñez humana lo grande que había sido haber sido elegidos por el Señor para hoy escuchar su palabra. Sí, y todavía tenían los vestigios de un reino a la manera del mundo, ¿no? Y entonces ellos estaban todavía, pues, desilusionados, y ahora qué, como dijeron los de Maús, ¿no? ¿Y acaso es que usted no sabe lo que pasó en Jerusalén? Que nosotros teníamos la esperanza en Jesús de Nazaret, hombre tal y tal y tal, y lo mataron. Ahí se acabó. Se acabó todo. Entonces, hasta que el Espíritu Santo los sacudió fuertemente, por eso esa hermosa narración que hace San Lucas de la venida del Espíritu Santo, que los sacudió, que se movió todo, que todo el mundo oyó, ruidos, viento, temblor. Es el signo del Espíritu, ¿no? El Espíritu
a mí me parece, no sé si es el término propio, pero curioso, ¿no? No habla nada, no dice nada, Pero actúa. pero actúa. Y cuando su acción tiene que notarse, se nota fuertemente. Es que- Se nota. es Y que lo tenemos ahí en el nombramiento del Papa. Todo el mundo, que el no sé de dónde, que el otro, que este, que el otro, que ponían 10 y que de los 10 tenía que salir uno y que los cardenales estaban haciendo campaña para que fuera no sé quién, y el Espíritu sopla y nadie tenía a este señor No, Prevox para nada. para nada. Entonces el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Y así pasa también en nuestra propia vida. A veces nosotros queremos que las cosas sean así, 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 y el Espíritu sopla por otra parte. Él hace otra cosa. Padre, en Pentecostés, ¿el Espíritu Santo les cambia el idioma a cada uno de los apóstoles? No. Yo he escuchado que a él les cambia y que por eso, No. para que pudieran ir a El diferentes Espíritu regiones. Santo no les cambia el idioma a los apóstoles. El Espíritu Santo les cambia. La percepción que tenían, el miedo. ¿Les quita el miedo? Sí, el ¿Tampoco? miedo sí, claro, todo eso sí. Pero es que cuando habla de que los oían hablar en distintas lenguas, Ujú. no era a los apóstoles a quien les cambió el chip del lenguaje, fue a toda la gente. Por eso Pedro hablaba y todos lo entendían. Ah, ya. Digamos hoy, para que entendamos con la tecnología, hoy estamos en un auditorio inmenso donde hay gente de todas las lenguas mayores, digamos, y allá en cada uno tiene su auricular. sí, y Lo oye está escuchando en su idioma. en su idioma, en la traducción simultánea. Entonces allá lo que el Espíritu Santo hizo fue lo que ahora ya hacen técnicamente 2000 y pico de años. El Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que todos Pudieran entendieran. cautar el mensaje. Sí. Entonces, los que están equivocados son los que piensan que uno habla una jeringonza que ni entiende él ni entienden los otros, que es la mala interpretación que se hace del don de las lenguas. Sí, señor. Yo cuando era joven y trabajaba en Zipaquirá, iba a algún grupo de esos de oración y allá una señora o un muchacho hablaba una jeringonza que nadie entendía. Y entonces decían que era el don de lenguas. Y yo siempre me cuestioné, bueno, ¿y el don de lenguas para qué? Porque ninguno entendemos para qué don de lenguas. Sí, claro. Entonces después, estudiando el libro de los Hechos, entendí que no se trataba de que los apóstoles hablaran cada uno. Como la percepción que yo tenía, o sea, Sí. que se escucha que el Espíritu Santo cuando llegó les dio fue cada uno un idioma diferente. No, Y no fue así. porque es que el texto dice, lástima que no lo tengo acá, dice, y todos los escuchaban en su lengua natal. Y había partos, elamitas, ¿no? Bueno, y nombró un montón de gente. Pues imagínense cuánto hubiera durado el discurso de Pedro, que fue larguísimo, y haciéndolo como el Papa, que lo hace en varios idiomas, pero el Papa lo hace en varios idiomas, pero es una cosa un fragmento cortita, muy sí, pequeño. muy pequeño, sí. Y pues el Papa puede manejar lo largo, pero es que eso no era. El Espíritu Santo sabe cómo hacer las cosas. O sea, el Espíritu Santo no es uno que confunde, sino que facilita. Entonces se trataba era de facilitarle a los que estaban oyendo entender lo que Pedro estaba diciendo. Porque ahí se narra que fue Pedro el que habló nomás. Sí, como la cabeza. Siempre Sí. Pedro va a ser la cabeza de la iglesia. Y ahí toma la palabra Pedro y fuertemente habla. Y los otros le entienden Perfectamente. perfectamente. Ese es el don de lenguas. Ese es el Entonces don de aquí el don de lenguas sería yo hablo y pedirle al Espíritu Santo, y yo pues aquí Sí, señor. entre nosotros, yo siempre antes de predicar le pido al Espíritu Santo que les abra el entendimiento a las personas y a mí. Claro. A mí para predicar y la gente ellos para para entender. entenderle lo que el Padre quiere decirles. Sí, eso debe ser el don de lenguas. No es algo Empezar a hablar. jeringonzo, No, y que Sí. no entiende nada. sino realmente
que la gente que yo me haga entender y la gente Entiende el mensaje. entiende el mensaje, sí. Eso es la parte fundamental del Espíritu Santo. Bueno, yo me confirmo, Padre, los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Por Pues, qué colocaron 7 dones? es simplemente por el número perfecto, infinito. Es que el mismo número lo dice. Son infinitos los dones del Espíritu Santo. Enumera 7, pero son infinitos. Inclusive ya en Isaías se habían enumerado. Y luego después la iglesia los acuña, Los ordenó. los ordenó y los pone en 7, como los 7 pecados capitales. O sea, es el juego del número 7 que se continúa en la iglesia, pero que está en la Sagrada Escritura. Si nosotros miramos los libros que tienen el lenguaje apocalíptico, 7. usan muchísimo el número 7. 7 sellos. 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, los 7 espíritus. Es una gran cantidad de número 7 que hay ahí. Pero es el significado del número 7, es una plenitud de infinitud, de algo que nadie puede contar. Por eso dice que había 7 tales y después dice había miríadas y miríadas de ángeles que nadie podía contar. Y luego dice que había miríades y multitudes de personas vestidas de blanco que nadie podía contar. Entonces, es el significado del número 7. Como usted sabe, todos los números de primos que llamamos, y algunos hermanos, tienen un simbolismo en la Biblia, ¿no? Sí, señor. El único que tiene una simbología negativa es el número 6, que es, como el número 7 es lo más perfecto que hay. El 6. El 6 le faltó un poquito para ser perfecto. Para ser perfecto y es imperfecto. Ese es capricho de la simbología. Sí. Como el 5 ser el signo de la abundancia y el 3 de una perfección Pleno. totalmente pero plena y cerrada. Pero es que nos habla de la Santísima Trinidad. Sí, pero hay muchos más 3. Uy, el número 3 en la Biblia es muchísimo. 3 pastorcitos. No, eso ya es. Eso ya no me meto a los 3 pastorcitos de la Biblia. Pero sí, No, los 3 Reyes Magos, que no eran 3, pero. No, yo ya diciendo, ese es también un error porque ahí no habla de 3 Reyes Magos. No, Ni eran 3, ni eran Reyes, ni eran Magos. Bueno, no me venga aquí a confundir usted. Ay, entonces, volviendo a los dones, pues los dones del Espíritu Santo son múltiples. Por ejemplo, hay un don que no está dentro de los 7 dones, pero que es extraordinariamente valioso para nosotros. Y digo extraordinariamente porque cometeríamos menos errores, o quizá ni errores, si nosotros invocáramos al Espíritu Santo y pidiéramos ese don, que es el don del discernimiento. Discernimiento. Que es Yo escuché esa palabra. discernimiento. No hace mucho. Sí. No hace mucho escuché yo esa palabra. Esa la explicamos un día, cuando explicábamos la escucha. Que la escucha exige el discernimiento. Uno escucha y debe discernir. O sea, como zarandear. Dis es 2. Discernir es pasar por un sedazo, una harina, Para sacarle las impurezas. Para sacar las impurezas. Entonces, para dejarlo lo más Puro posible. puro y lo más delgadito posible. Entonces, discernir es uno, como decimos en lenguaje ordinario, echarle cabeza a un asunto y no atropellarse haciendo acciones que después les va a pesar. O sea, buscarle la razón de ser a las cosas. Y apaciguarse uno. O sea, no dejarse llevar del impulso. Del impulso. El ejemplo que pongo, muchos matrimonios se disuelven por falta de discernimiento. Una tontería y volvieron un maremoto, una guerra que ya no se va a poder solucionar. Y eso pasa seguido. Sí, por falta de discernimiento. Un error
hasta económico. Lo que pasaba con todas estas cosas de loterías y de todo eso, que la gente no discernía, y bueno, apuesto a tanto y apuesto todo lo que tengo y voy saco en el banco y más y acumulo y no, es que yo voy a ganar un platal, porque la cosa esa que no la nombro acá me va a dar millonadas. Y quedamos... Y no había discernimiento. Y hacían fila. Y hacían fila. Y Padre Jorge estaba cuando hacían fila. ¿Sí? Aquí, sí, claro. No. Sí estaba. ¿Sí? Claro, Padre Jorge, sí estaba. ¿Estaba aquí? Ah, sí. Sí, yo estaba recién llegado otra vez aquí a Simaca. Sí. Que hacían fila aquí al pie de la Casa Cural. Aquí y en toda parte, en Ovaté y en Chiquinquirá y en toda 4 o 5 cuadras. Por falta de discernimiento. Y lo digo para que tengamos muy en cuenta eso en los negocios. ¿Cuánta gente se ha ido a la cárcel porque le ofrecen plata? No, es que es muy fácil, usted simplemente le damos para el avión y usted va a llevar un paquetico a Miami y ya, es un paquetico ahí que necesitamos que llegue rápido. Y la gente, no, como le ofrecían pues hartos milloncitos, pues esos no estaban al alcance, entonces se iban, pero no discernían. Bueno, sí, y si me cogen, ¿qué? ¿Cuántos años voy a durar en la cárcel? Falta de discernimiento, es un don que para todos debíamos pedirlo. El discernimiento. Inclusive para presentar una previa, porque uno puede saber mucho, pero en el momento de contestarla se confunde. Sí. Y generalmente las preguntas siempre tienen la confusión. Sí. Siempre hay una que se parece a la otra, pero no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Entonces ahí es donde entra el Espíritu Ahí está Santo. la trampita, sí. Ajá. Entonces, discernimiento. Discernimiento. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos aquí a Caminos de Fe. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos a todos ustedes, domingo tras domingo. Estamos aquí antes de la Santa Misa para acompañarlos a todos y a cada uno de ustedes. Padre Jorge, me dicen que vienen tempranito, llegan faltando un cuarto para las 6 y que a ver dónde estamos haciendo el programa y no nos ven, Padre Jorge. Es que somos invisibles. Bueno, vamos con la lectura o meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. El Evangelio está tomado de San Juan. Al anochecer de aquel día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús y se puso en medio y dijo: la paz con vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría a ver al Señor Jesús, y repitió él: paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este párrafo del Evangelio no es sino simplemente el cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho varias veces a sus discípulos. Recordemos allá después de la cena del Señor: yo les enviaré el Paráclito. Pero también a toda la gente, en el capítulo 7 de San Juan, o sea, mucho antes de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, dice el Señor: el último día, el más solemne de las fiestas,
Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí, el que crea en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Este texto es maravilloso porque nos anticipa todo lo que iba a pasar sí. 40 días después. Sí. No sé qué tiempo será. No, eso es mucho 40 más. días después de la muerte de Jesús, después de la... No, este texto es mucho más anterior. Pero ahí nos está diciendo lo que iba a pasar 40 días después, que es lo que estamos celebrando hoy el Pentecostés. Sí. Pero el texto anticipa esto mucho antes. Es una predicación que está en el capítulo 7 y el Evangelio de hoy lo encontramos en el capítulo 20. Al comienzo. Sí, al comienzo. Ya el Señor había anunciado bien esto. Tal vez los discípulos no lo entendieron, o mejor la gente, porque él en ese momento le dijo, fue a toda la gente que estaba... A todos los que participaban de sus enseñanzas. Sí, los que estaban en el pórtico del templo. Y quiero explicar este texto porque es muy significativo, terminar con el otro. El que tenga sed, que venga a mí, y de mi costado manarán torrentes de agua viva. De ahí sale la significación de la lanza del costado, donde emanó sangre y agua, que es el Espíritu. Entonces de la cruz sale el Espíritu, o sea, Cristo muere y el Espíritu se apodera de la iglesia. La iglesia no queda huérfana en ningún momento. Y el evangelista dice, se refiere al Espíritu que dará a quienes crean en Él. O sea, este anuncio no es simplemente para los apóstoles, es para todos los que crean en Jesucristo. Porque el Espíritu es el que resucita a Jesús y el Padre lo glorifica. Ya hablamos de eso en un domingo anterior. O sea, le restituye en su total dignidad de Dios. Y ya, estando el Hijo restituido allá con el Padre, envían el Espíritu Santo. Que es lo que estamos celebrando hoy. Sí, entonces, por eso es muy bueno entender que Jesucristo fue glorificado en la cruz. Muere y el Padre lo glorifica, y que el Espíritu Santo viene y se apodera a la iglesia. Y por eso los apóstoles, aun cuando miedosos, no se fueron, sino que quedaron ahí en oración esperando el día de Pentecostés, el día que celebramos hoy. Sí, Señor. Y ya yendo acá al texto de hoy, entonces nos dice que al anochecer de aquel día, el primero de la semana, era en la resurrección. O sea que este es el anticipo del Pentecostés de los 50 días. Esto no es a los 50 días. Es en el mismo día de la resurrección, por la tarde, ya cuando Jesús no está con ellos, Jesús no está con ellos y aparece en medio de ellos. Y entonces los apóstoles se asustan y creen ver un fantasma, y entonces Él les dice, soy yo. Y luego hace ese signo, que es el signo de la creación. Sopló sobre ellos, exhaló su aliento. ¿Recuerdas ese texto en dónde está? ¿Exhaló su aliento? En la cruz. Mucho más siglos atrás, en el libro del Génesis. Pero también se habla en la cruz que exhala, en tus manos encomiendas Sí, el Espíritu, y pero exhaló. pero ahí fue que exhaló. Entregó. Pero aquí lo exhaló hacia su cuando abre separa las aguas en el Génesis, ¿no? Cuando empieza en la creación del hombre. Sí, el Señor. muñequito. El muñequito de barro que nos... exhaló El Espíritu. su espíritu. Entonces aquí Jesús exhala el aliento sobre los apóstoles, sobre las columnas de la iglesia, y hace una nueva creación.
la nueva creación es la iglesia. Que estamos viviendo hasta Sí. estos tiempos. Sí, nos guste o nos guste, esa es la nueva creación, la iglesia. Sopló sobre ellos para que ellos empezaran la predicación y la nueva creación que no se termina hasta el fin del mundo. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, y les da el poder. Pues ¿qué poder hay más grande que el de perdonar los pecados? A Jesús mismo lo habían criticado. Y dice, ¿por qué perdona los pecados? ¿De cuándo aquí? ¿Y a cuándo aquí, si el único que puede perdonar los pecados es Dios? Y se acuerda que él dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate y anda. Ese mismo poder se lo transmite a los apóstoles, es el mismo poder que tiene la iglesia. Y entonces ahí es donde debemos entender que la iglesia es divina y humana, por eso es santa y pecadora. Divina porque tiene el poder de Dios, que a veces no lo sepamos manejar, esa es otra cosa, pero tiene el poder de Dios. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y a veces se critica porque el Papa excomulga a alguien. Todos los papas han tenido que excomulgar a alguien. Sí, claro. Aquí el Papa Francisco, con todo lo que era como muy reservado a todas esas cosas, tuvo que excomulgar a unas religiosas que se opusieron a vivir según el mandamiento del... Sí, según estaba establecido en la comunidad. Entonces, ese es el poder que Dios le dio a los discípulos, poder que debemos entenderlo no como el poder del mundo, porque cuando yo levanto la mano en el nombre del Señor y perdono los pecados, en nombre del Señor, no es mi poder, ni es que yo me estoy imponiendo, es simplemente que yo soy el transmisor del poder de Dios. Recibid el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace al sacerdote, el poder del Espíritu Santo, y que ha sido transmitido de generación en generación. Y por eso muchas veces yo insisto en que la apostolicidad se da primero en la jerarquía, pero también continúa en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía no como el mundo lo interpreta de poder, que es que los cardenales están allá arriba y el Papa allá arriba, y los presbíteros. No, nosotros somos jerarquía de servicio. Jerarquía es un orden, ¿sí? Sí, señor. Un orden de servicio. Por eso nosotros no debíamos creernos nada, porque nosotros somos simplemente como los parlantes que amplifican el que sonido. amplifican el sonido. Lo mismo, sí, podríamos compararlo de lo que estaba diciendo el Padre de perdonar los pecados. Su merced amplifica el perdón de Dios. Sí. Y por eso dice, yo lo absorbo en el nombre. Ahí está, no dice, yo lo absorbo, Jorge Pachón, perdóneme. Sí. Lo absorbo de sus pecados. Dice, no, yo te absorbo en el nombre del Padre, Y del Hijo, y del Espíritu Santo. No dice, yo humanamente le estoy Sí. absorbiendo. Y ahí para mí es terrible responsabilidad de ser la boca del Espíritu Santo, Claro. porque yo soy simplemente instrumento, ¿no? Y el poder que tengo es de poder transmitir lo que el Espíritu Santo dice. Es decir, el Espíritu Santo actúa y nosotros decimos. Y ahí es donde tenemos que estar, como dice alguna canción del Padre Ceciño, en sintonía con el Espíritu. No podemos apagar el radio que nos conecta con el Espíritu Santo. Por eso No pueden cambiar la frecuencia. No podemos cambiar la frecuencia, y la oración es la frecuencia que nos sintoniza con el Espíritu. Lo que hablábamos antes del discernimiento que hay que pedirle al Espíritu para que yo no diga lo mío, sino lo que el Espíritu quiere decir. Y uno a veces se da cuenta que cuando uno dice lo suyo, mete las de caminar. Entonces ahí es que están en perfecta sintonía, pero eso tampoco es de nosotros solos, los clérigos. No, porque el pues papá, está, la mamá,
todo el mundo debe estar en sintonía con el Espíritu. Por eso dice Padre, la iglesia es divina y pecadora. Divina Sí. porque tenemos el poder de Dios. Sí. Y pecadora porque estamos formados por seres humanos. Sí, y Que- todos somos pecadores. Y que de una u otra manera cometemos faltas. Sí, sí. Y no somos perfectos, pero por eso Dios nos dejó a los sacerdotes, nos dejó a Pedro. ¿Y cuántos Pedritos hay en el mundo? Sí, Que siempre están ahí escuchándonos y siempre cuando tengamos un problema, lo primero que hagamos es hablemosle al sacerdote, saquémosle una citica, hablemos con él, que él con su discernimiento del Espíritu Santo nos pueda ayudar. No nos encerremos, jóvenes, por favor, que están empezando su edad de adolescencia y empiezan a jugar las hormonas y empiezan a enamorarse. Y hoy en día el mundo, como está así todo locos, todos contra todos, se enamoran perdidamente. En noticias se veía tristemente esta niña que asesinó al niño porque le gustó y le puso una cita con otro compañerito y desenfundó un arma y lo asesinó. Si no es para mí, no es para nadie. Entonces Sí. es muy complicado porque tal vez no hablan, no se dejan guiar. Sí. Y cuando se tenga un problema de esos, pues hombre, venga, hable con el sacerdote y él le va a dar una orientación, le va a decir, haga esto, porque ellos tienen mucho conocimiento. Es que para ser sacerdote no es que yo me leo 4 libros y ya. No, para ser sacerdote se necesita algo fundamental que es vocación, de servicio. Y de servirle a Dios, y de servirle a la iglesia, y de servirnos a nosotros. Entonces ellos tienen toda la potestad para decirnos y aconsejarnos en los momentos que nosotros lo necesitamos. Y gracias, Padre Jorge, por todos los consejos que le da a la comunidad, al Padre Luis, a todos los sacerdotes que se dedican a escuchar y no a regañar. Porque es que hay muchos que dicen, no, yo voy, le digo al Padre y el Padre me deja que es corriendo. No. sí, eso es verdad. Yo a veces miro un parlante ya y me hago esta meditación que puede parecer tonta. Oiga, yo y usted, le digo, el parlante somos iguales. Tenemos que estar totalmente conectados a la fuente. Y mi fuente es el Espíritu Santo. El tuyo es el de la consola, como se llame. Sí. ¿sí? Yo tengo que estar bien preparado. Como usted, parlante, tiene que estar apto para eso. Sí, Señor. Y entonces por eso hay que estar en continua oración, pero también en continua investigación, lo que llaman los italianos el aggiornamiento, el puesto al día, no quedarse uno allá con lo que vio en el seminario hace, en el caso mío, 43 años, Bueno, ya sino seguir evolucionando y viendo las necesidades de la gente. Yo desde el comienzo me di cuenta que era muy necesario ser psicólogo, para entender. para poder entender la gente y que la gente me entienda, ¿no? Para poder percibir allá el alma de la gente. Y eso me ha servido muchísimo. Yo siempre he ido de la mano de la psicología, no solamente la que le dan a uno en la universidad, sino también ir investigando y poniéndose al día en eso para llegar mejor a la gente y poderle aconsejar una cosa que le sirva a la gente. Porque a veces nos quedamos con, no, sí, hija, eso que me dices está mal, entonces reza. Sí, la oración es importante, pero también hay que darle una luz a la persona de qué debe hacer. ¿Vas a cambiar o vas pues, a seguir en lo mismo? Pues sí, porque como yo soy el parlante del Espíritu Santo, pues yo tengo que dejar hablar al Espíritu para que Él le dé el consejo preciso a la persona, pero yo tengo que estar apto. Listo, Padre. Para todos ustedes, un feliz domingo de Pentecostés, que participemos de todas las celebraciones eucarísticas. Por favor, si no pueden a la de las 10 de la mañana, a las de las 6 de la tarde, pero por favor participemos de la Eucaristía, que todos los días está nuestro Señor ahí, la mano, ven te ayudo. Nosotros que nos alejamos un poco. Su bendición, Padre, por favor. Que Dios Todopoderoso lo llene de su Santo Espíritu y en nombre de Él los bendigo a ustedes en particular, cada uno, a sus familias, a nuestra iglesia parroquial, a la iglesia diocesana de Zipaquirá y a todas las diócesis del mundo y a toda la iglesia y a todas las personas en el mundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y que para todo el mundo este día sea verdaderamente un Pentecostés y nos demos cuenta que tenemos que tratarnos como hermanos. Amén. Y no olvidemos el discernimiento para todo en la vida. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.